que es cómo determinamos las tensiones y verificamos las tensiones de malla, cómo calculamos las mallas, siempre y cuando haga falta la provisión de mallas en una subestación. Y eso de alguna manera lo habíamos planteado, de que como es muy diversa la puesta a tierra que existe entre una planta industrial con muchas variantes, tal vez no haga falta la instalación de mallas. Pero suponiendo el caso de que la tenemos que instalar, la vamos a verificar por la normativa. Y lo que nos dice esto, los datos que nos da acá, esto está extraído de un librito de cálculo de estaciones transformadoras de la EA, que no es otra cosa que la triple E y la norma IRA. Está todo condensado ahí. ¿Cómo se calcula esto? Bueno, se arranca por determinar la tensión de contacto y tensión de paso. La tensión de contacto es VM, que es, en definitiva esto es el final de lo que nosotros vamos a calcular, que es lo que vamos a verificar. La resistividad del terreno, por multiplicado por estos factores K, KM, K sub I, y la corriente que va de la malla, por la longitud de malla. Esto nos da la tensión de contacto. Todos los componentes de esto están descritos a continuación. ¿Qué es KM? Es un factor de geometría. Ustedes lo van a determinar de esta forma. ¿Qué es cada cosa? Los factores de geometría van a depender de las características geométricas de cómo esté construida la malla. Acá tienen el D mayúscula, espacio entre conductores paralelos en metros. Es cómo está la configuración dada de malla. Cómo la cuánto la van a separar, 1,20 m cada cuadrícula, 1,50 m. Bueno, esa distancia. H es la profundidad. En general, esa profundidad, todo esto está dado para 1 metro de profundidad. Después hay fórmulas posteriores que la corrigen si la profundidad es menor, pero en general no se instalan mallas a menos de 0,8 metros de profundidad. Diámetro del conductor que compone la malla. Siempre esto creo que está dado en metros para los parámetros. O sea que el diámetro del conductor, si tiene 10 milímetros de diámetro según el catálogo, bueno, lo van a tener que pasar a metros. ¿Qué más aparece acá? Un KI, un KH, que son otros factores geométricos que se determinan más adelante. Acá tienen el KI, que está dado en función del número, esto es este N. Este N es un factor que depende de todos, el producto de todos estos factores, que no son otra cosa que vale 1, 1 y 1, porque siempre estamos hablando para mallas cuadradas, rectangulares o rectangulares en forma de L. Siempre son superficies de malla que no se salen de los rectángulos. Y NA está dado en función de la longitud de los conductores de malla y la longitud de las jabalinas, la longitud total incluyendo la jabalina. Y K sub H es un factor que se corrige de acuerdo a la profundidad. H0 es 1 metro, bueno, si ustedes la instalan a menor o mayor profundidad, bueno, que determinan este K sub H para hacer la corrección y poderlo meter en esta forma. Acá. Cuando las mallas no son rectangulares o tienen otras configuraciones, bueno, acá está la corrección de estos factores N, que siguen siendo factores geométricos, básicamente. En general es muy raro que las mallas no sean cuadradas o rectangulares. Bueno, seguimos con los factores que intervienen en el factor geométrico. El K sub I se calcula de esta manera. La longitud total del conductor enterrado, LM, va a estar dado por LC más LR. LC es la longitud de los conductores de la malla y LR es la longitud de los conductores de profundidad, es decir, jabalinas. Las jabalinas pueden ser de longitud variable, pueden ser de 3 metros o pueden ir a napa de agua y tener 20 metros. Cuando hablamos de 20 metros, incluye cable más jabalina, todo lo que está enterrado. Entonces, de acuerdo a cómo se vaya planteando, las longitudes de las jabalinas pueden ser importantes. En general, cuando se arranca esto, se trata de resolver con jabalinas lo que se puede hincar fácilmente y lo más barato, es decir, partir de jabalinas de 3 o 4 metros y medio, que es la longitud que se puede hincar en el perímetro de la malla. Acá hay consideraciones. Bueno, cuando la malla tiene electrodos de profundidad en las esquinas o bien a lo largo del perímetro, la longitud efectiva del conductor enterrado va a estar dado por esta expresión.
acá incluye, de alguna manera, porque yo no es que tenga, en una malla pueda llegar a tener una jabalina. En el perímetro puedo poner muchas jabalinas. Bueno, lo determinan a través de esta forma. Ahí fue la tensión de paso, de contacto. La tensión de paso es más o menos lo mismo. La expresión es prácticamente similar. Cambian un poco los coeficientes. Tenemos la misma corriente de malla, la resistividad del terreno, etcétera, etcétera. ¿Cómo determinamos la longitud de malla? Teniendo en cuenta los conductores de las jabalinas. ¿Cómo determinamos los factores geométricos? Sigue siendo exactamente lo mismo. Separación, profundidad de malla. Máximo potencial de tierra. Básicamente, el máximo potencial que nosotros vamos a tener, o sea, la tensión de tierra, es el producto de la corriente de malla por la resistencia de malla de la puesta a tierra, la resistencia que nosotros tenemos. Y ahora, para determinar la resistencia, si es solamente malla, se calcula de esta manera. Si la malla viene acompañada de jabalinas, la determinamos con la fórmula de Schwarz. Esto, ¿dónde? R1 es básicamente la resistencia de malla de acuerdo a esta expresión. Tienen todos los factores que intervienen acá. R2, además de los coeficientes K1 y K2, K1 y K2 son coeficientes que van a depender de cómo es la proporción de largo-ancho de la malla, y la curva A, B y C va a depender de cómo está dada la profundidad con respecto al área. La relación del área, 1/10 a 1/6. Ahí elegimos, de acuerdo más o menos a lo que se nos aproxime a la longitud de la enterrada, sacamos estos dos factores. La resistencia de las jabalinas asociadas a la malla, las jabalinas que van a ir siempre en el perímetro y en las esquinas de malla, va a estar dada por esta expresión. Sigue siendo exactamente lo mismo, con una diferencia que aparece acá, un ρ sub A. El ρ sub A es la resistencia aparente. ¿Por qué? Cuando tenemos distintas resistividades, una puede estar una resistividad a 80 centímetros o a 1 metro de profundidad, y la otra resistividad depende de la profundidad que estemos instalando electrodos. 3 metros, 4 metros, 20 metros. Bueno, de acá surge la resistividad aparente que ya hicimos mención en la clase pasada. Y hay una fórmula para determinarla. La sacan de esta manera. ρ1 y ρ2 son las resistividades que yo tengo, tanto a nivel de suelo como en profundidad. Y acá las medidas, o sea, cuánto es la profundidad H de jabalinas y cuál es la profundidad de la malla. Ahí sale la resistividad aparente del terreno. Con eso determino R2. Resistividad aparente, número de electrodos, la cantidad de jabalinas, largo de las jabalinas. B es el radio de la jabalina. Área, bueno, lo pueden determinar, es básicamente la fórmula de cálculo de cualquier jabalina con el agregado de componentes tanto geométricos como área, ya que está incluida la parte de malla que le corresponde. Y después la resistencia mutua, RM. Al estar vinculando jabalinas y mallas, bueno, vamos a determinar RM, que es una corrección por la fórmula de Schwarz de las interacciones que hay entre malla y jabalina. Pero siempre acá estamos hablando de una única malla. Y esto es válido para subestaciones chicas, y el método es ampliable a subestaciones de 132 kV. Esto quiere decir que aprendiendo, realizando estos cálculos, esto les sirve para ustedes para el año que viene para hacer puestas a tierra de mallas grandes, de 100 por 150 metros en subestaciones de alta tensión. Esto es todo. Es todo lo que hay que aplicar este procedimiento para resolverlo. Obviamente que para resolver esto hay software también, que está aplicando esta normativa dentro del software. Creo que en el departamento, en el software que tienen, algún día lo pondremos en marcha y podremos hacer los cálculos ahí. Pero no está de más hacer un cálculo manual para que sepan de qué se trata. Entonces, para esto, ¿qué les dimos? Les mandamos un ejercicio
para que hagan el cálculo. Y esto no es una casualidad. Esto ¿dónde está para girar acá? Industrial. Entonces, básicamente, sin entrar en el unifilar, ¿qué significa? Acá, en esta parte, esta malla, hay una subestación de entrada con un transformador. A 150 metros hay otra subestación con otro transformador. Transformador, tableros de celdas, tablero de baja, etc. O sea que desde acá se distribuye una parte de la planta y de acá se distribuye otra parte de la planta. Todo esto separado 150 metros. Entonces nosotros cuando empezamos a hacer las cuentitas, bueno, una de ellas fue agregar este cable enterrado junto con los cables de media tensión para unir las dos mallas. Los datos de resistividad son 30 ohm metros a nivel de piso, a 3 metros teníamos 10 ohm metros, entre 3 y 6 metros. La falla es de 8 kA. Hay otro dato, una resistencia que la llamamos atmosféricas, o sea, el resto de puestas a tierra existentes que vamos a vincular tienen 0,2 ohm. No importa cuáles son, pero es 0,2 ohm. Las jabalinas son de hierro cobre, diámetro 5 octavos, 3 metros, y el cable es de 50 milímetros de sección de cobre, tanto para mallas como para la vinculación. Entonces, luego nosotros le pedimos como ejercitación que calculen las tensiones de paso y de contacto de acuerdo al método anterior con estos datos. A ver qué da, qué es lo que les da. Es un poco laborioso, por ahí les lleva 2 o 3 páginas de laburo, pero es un poco la idea de familiarizarse con todo esto. Digamos que cada vez que necesiten hacer un cálculo de malla, van a tener que utilizar las páginas adjuntas que les pasamos. Todo esto porque esta información siempre estaba un poco desperdigada. Bueno, lo que hicimos ahora es, no es que está desperdigada, si ustedes van, junto con los datos que le dimos, van a la normativa IRAM, que son 5 volúmenes, ahí están los cálculos de cómo se calcula la malla. Lo que pasa es que hay que leerse todo para encontrar lo que necesiten, ¿no? Acá un poquito lo que hicimos es compactar en ese resumen de 4 páginas cómo efectivamente lo calculan. Lo que sí van a buscar dentro de la norma es la curva que está asociada a las tensiones máximas, que depende del tiempo de las protecciones. Eso está en la norma. Una curva creo que está, parece que en el volumen 1, hay que buscarlo un poco, pero se encuentra. Ustedes calculen acá para verificar las tensiones máximas de paso y de contacto para tiempos del orden de actuación de protecciones del orden de los 200 milisegundos. ¿Qué es más o menos el tiempo que actúan las protecciones en media tensión? Entonces determinen la tensión a partir de ese valor. Cuando ustedes van a la curva se van a encontrar que para un segundo la tensión máxima está en el orden de tolerable, en el orden de los 60 voltios. Ahora, en la medida que las protecciones tienen más rapidez de actuación, bueno, es más grande la tensión tolerable. Y sí queda un desafío que acá yo no lo encontré, es que verifiquen las tensiones perimetrales, o sea, las tensiones que se van a generar fuera de la malla. El cálculo, hay una fórmula de cálculo en el apunte, bueno, utilicen esa fórmula. Acá no está específicamente dada el cálculo de la tensión perimetral. ¿Por qué es importante la tensión perimetral? Lo dijimos la otra vez, si esta malla está al borde de una vereda, de este lado está la estación transformadora y de este lado está la vereda, bueno, hay que verificar qué es lo que está pasando en caso de falla en la vereda. Salgo un minutito, ¿eh? Sí, Jorge, no hay problema. Bueno, ¿quedó claro esto? Sí, profe. Ahora le hago una consulta. Eso que usted acabó de presentar de la tensión de malla y la tensión de paso, yo no lo recibí en el adjunto de hoy. Lo envió otro día usted, lo único que hay en el adjunto de hoy. No. Lo tenés. Sí. ¿No recibieron el ejercicio, nada más. Sí, ahora. Drive ahí a actualizar esta parte modificada, o sea que vamos a continuar un poco más sobre este tema de puestas a tierra. Para entrar ya a meternos con lo que son descargas atmosféricas. Bueno, esta es la parte 2. Lo que pasa es que como estamos reformulando los apuntes, en la parte 2 hay un montón de temas que ya están incluidos ordenados en la parte 1, así que lo vamos a descartar. Se van a dar cuenta que ya están repetidos, así que no le den bolilla. Y vamos directamente a... Ahí les acabo de mandar el enlace para que puedan bajarlo. Gracias, profe. El gráfico que ustedes van a buscar tiempo es este. Está bien en la normativa.
Y se van a encontrar con esto, ¿no? Que para un segundo la tensión es de 60 voltios y, por ejemplo, para 0,5 segundos la tensión está rondando los 150. Una tensión de máxima de contacto y de paso muy utilizada en las compañías distribuidoras o cooperativas es esta, 125 voltios, para, suponiendo protecciones del orden de los 600 milisegundos. Pero esta es un poco, de acá salen las tensiones máximas que van a tomar. Bueno, acá estamos. Atmosférica. Vamos a arrancar con este tema. Pero para esto, para empezar, tenemos un PowerPoint. Para meternos un poco de qué se trata este tema de pararrayos. Bueno, básicamente, cuando se produce una descarga de rayos, tenemos consecuencias de todo tipo, Y cada vez tenemos mayores descargas atmosféricas, o sea que nuestras cuestiones de tormentas por año, con el cambio climático, se están modificando y esto se está siendo cada vez más imperante. Es más, el desarrollo de la tecnología utilizada en protección de sobretensiones debido a descargas atmosféricas en los últimos 20 años fue impresionante. O sea que hoy por hoy no hay instalación eléctrica que no requiera la instalación de pararrayos. Y vamos a ver un poco por qué. Por esta es una foto de una descarga de un rayo en tierra. Cuando impacta un rayo directamente en la Tierra, lo que provoca es este desparramos de corriente en todas las direcciones. Un punto central de impacto y después corrientes que drenan en todas las direcciones. Consecuencias. Un impacto de un rayo en un tanque de combustible provoca esto. O en un transformador no adecuadamente protegido. El impacto directo lleva a estas consecuencias. Bueno, esta es una filmación, pero que no está funcionando. Es el impacto de un rayo como parte de un árbol, pero no lo puedo porque es una película y me la está bloqueando. No sé qué está pasando. Con respecto a la historia, con los rayos, esto viene desde las antiguas culturas. Culturas helénicas, Zeus enviaba rayos como castigo. Los romanos con Júpiter y Jove usaban rayos como advertencia de los malos comportamientos del pueblo. En China también, en budismo. En Escandinavia, el dios Thor, que andaba volando con un martillo y golpeaba un yunque. Alemania, en Italia, Giovedi, dios de Jove, dios romano. Inclusive, de tal profundidad es que la influencia de esto en Occidente, en inglés, Thursday, combinación del Tours más Day, o sea, trueno, día del trueno. Define hasta nombres de días. Aristóteles decía que el rayo es una explosión que venía de las nubes. Bueno, el que puso fin a toda esta mitología fue Franklin, en 1752, donde entró muy fuerte con un tema técnico en el inconsciente colectivo. ¿Quién no conoce el cuento del día de tormenta, donde monta un barrilete con su llavecita para demostrar que la descarga de un rayo es un efecto eléctrico? De alguna manera se empieza a plantear la necesidad de un pararrayos y también que ese pararrayos tiene que estar puesto a tierra. Ya en 1750 se empiezan a instalar los primeros pararrayos en casas, iglesias y demás en Estados Unidos y en Francia. También Franklin empezó a ver la cuestión del modelo geométrico para determinar un poco cuál era la distancia a partir de donde, desde una nube, se podía producir y generar la descarga del rayo, distancia crítica. Y eso se empezó a conocer, o nosotros lo conocemos en Argentina como radio de captura. El radio de captura, hoy hay una data de cómo se va a determinar. Inclusive están en las últimas décadas la discusión sobre el pararrayo Franklin y los pararrayos captores. Hoy por hoy la normativa nuestra no habla de otro pararrayo que no sea el de Franklin. Lo demás, los pararrayos del tipo iónico no están reconocidos dentro de la normativa. En algunos países de Europa sí, pero si ustedes van a la normativa argentina y quieren lograr que un pararrayos iónico
se hagan los cálculos de áreas de cobertura. De acuerdo a eso, no lo van a encontrar. Y la normativa lo que nos dice es que si instalamos para rayos iónicos, bueno, se lo considera como si fuera una punta frágil y cubre como una punta frágil. No es que ioniza al medio, como ampliar el radio de captura. Todo este tema sigue abierto, se sigue investigando, se sigue discutiendo. Lo que nosotros damos hasta ahora es lo que está normalizado y lo que sabemos y lo que se utiliza para hacer los cálculos. Bueno, el efecto de los rayos básicamente es lo que estuvimos viendo con cortocircuito. Impacto en un ser humano, paro respiratorio, fibrilización ventricular, tensiones de paso, de contacto, todas las consecuencias que puede generar básicamente las sobretensiones en seres humanos o en bienes. ¿Qué pasa sobre el daño que generan los rayos? Bueno, un 27,8%, de acuerdo a datos alemanes, se deben a sobretensiones de origen atmosférico o conmutaciones. Efectos de rayos sobre bienes y personas. La descarga lejana genera sobretensiones hasta 2 kilómetros de distancia del impacto. La descarga directa sobre un edificio, además de la cuestión de las sobretensiones, genera incendios. Las descargas de rayos en líneas eléctricas aledañas provocan sobretensiones con otro tipo de forma de onda, pero en definitiva son sobretensiones que se desparraman en los lugares donde hay conexiones, ya que se genera elevación de potencial del terreno. Es más, esto lo viven ustedes en sus casas o en departamentos, que por ahí cae un rayo a 2 o 3 cuadras de donde están y algún equipo en los alrededores se quema o deja de funcionar. Si ustedes hacen esta cuentita, el impacto de un rayo a 2 kilómetros de distancia, yo tengo, de acuerdo a los mapas, y será únicos, o sea, la cantidad de rayos por año y por kilómetro cuadrado, más adelante lo vemos en un mapita, de acuerdo a la zona. Por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires, y Buenos Aires está en el orden de los 4 rayos por año y por kilómetro. Esto nos da para esa superficie entre 2 y 3 impactos que se soportan hasta 38 impactos por año, teniendo en cuenta los 2 kilómetros por 2 kilómetros, o sea, hasta dónde llega la incidencia del impacto del rayo. Descarga de un rayo en una jaula Faraday con entrada de conductor, agujero de Faraday. ¿Por qué habla de Faraday? Dentro de lo que es el dimensionamiento de sistemas de protección de edificios o de estructuras, lo que se busca de alguna manera es lograr una jaula de Faraday. Básicamente es eso. O sea, protegerlo de tal manera que quede todos nuestros componentes, bienes y seres humanos queden protegidos dentro de esa estructura. Pero la jaula de Faraday está creada porque entran conductores. Vienen conductores de distinto tipo. Fundamentalmente los de red eléctrica, pero también tenemos telefonía, también tenemos cable, todo tipo de conductores que entran dentro de esta estructura y que pueden de alguna manera o traer sobretensiones o transmitir sobretensiones hacia afuera. O sea que la jaula de Faraday en este caso está perforada. Y fíjense de lo que estamos hablando. Si yo tengo una resistencia puesta a tierra de 1 ohm y puedo tener impactos de rayos del orden de los 100 kA, y este es otro detalle que empieza a aparecer, es que estos rayos no es que tienen una unidad perfecta de 100 kA. Arrancan de los 3 kA y pueden llegar a tener 150 kA de corriente. Es una corriente, digamos, que casi es un cortocircuito. Bueno, sí y no. Lo que pasa es que la energía que tiene es mucho menor que la que genera, digamos, los 100 kA de un cortocircuito. Pero los valores de corriente son esos. Entonces, frente a una resistencia de 1 ohm de una puesta a tierra, bueno, tenemos sobretensiones de 100 kV que se pueden estar dando. O sea que se generan todo tipo de sobretensiones. Ustedes tienen una línea, tienen una estación transformadora conectada a su industria, que a su vez está puesta a tierra. Bueno, cuando un rayo impacta en la línea, automáticamente se transmite una corriente con sobretensión de características 8, 20 de frentes de onda, digamos, de 8 y cola de onda de 20 microsegundos. Se introduce acá adentro, influyendo en todo, ¿no? En
instalación eléctrica como en las redes de telecomunicaciones y demás. O un tanque con combustible, con cables de control o de señalización o de medición. Con la caída de un rayo de un árbol aledaño, va a generar automáticamente un potencial o diferencias de potencial, a pesar de que esto esté puesto a tierra, de tal manera que puede generar chispas y poder producir una descarga interna. El impacto de un rayo genera este perfil de tensiones. Impacta, todo esto que ven acá es la distribución de potencial a tierra. O sea que en los puntos de descarga de rayos tenemos fuertísimas concentraciones y picos de potencial. ¿Qué va a pasar cuando un rayo impacta en un edificio? Bueno, la regla básica de todo esto es que el 50% de esa corriente se va a tierra, si es que hay una instalación de puesta a tierra adecuada. Empecemos por ahí. Y el otro 50% de la corriente se va por donde quiere. Teniendo en cuenta que la corriente de rayo es de alta frecuencia. La forma de onda tiene una curva muy empinada en el frente, 10 microsegundos, a una cola larga de 350 microsegundos. Esa es la típica tensión de impulso. Es una tensión de alta frecuencia, con lo cual la circulación de esas corrientes se da por cualquier lugar. Pueden ser cables, pueden ser canaletas de desagüe, pueden ser techos metálicos, bandejas portacables. El lugar que le ofrezca la menor impedancia posible, por ese lugar se va a ir una parte de la corriente, automáticamente generando una distribución de tensiones absolutamente descontrolada. ¿En qué se basa los cálculos? Bueno, la norma IEC de hace 2 siglos, de 1988, dice: el pararrayos es un mástil metálico situado en la parte más alta de la construcción que deriva la corriente de rayo. Bueno, no alcanza. La norma NFPA 780, un poco más actualizada, habla de la protección contra descarga atmosférica es un conjunto compuesto de pararrayo, bajada, puesta a tierra y accesorios. Y esto es cómo se sostiene un proyecto de pararrayos. Dispositivos de captación, o sea que las puntas Franklin colocadas en el techo. Bajadas. ¿Cómo conectamos las puntas Franklin conectadas en el techo hacia la tierra? Instalación de PAT. ¿Cómo se hace la puesta a tierra para una estructura de pararrayos? Distancia de seguridad y separación, que dice separación y separaciones contenidas. Digamos, cuando hablamos de distancia de seguridad se refiere a si hay conductores de bajada, bueno, que no pasen cerca de una puerta, de una ventana, y lograr que de alguna manera donde hay seres humanos que no estén toqueteando esos cables con facilidad, o sea, alejarlos de la zona de circulación de las personas. Y equipotencialización. Equipotencialización es, digamos que el nudo georgiano de todo esto. Lo complejo de todo este esquema, Franklin, bajadas, PAT, distancia de seguridad, es cómo se equipotencializa toda la instalación de una planta o de un edificio. Lograr la equipotencialización es la parte más compleja de la instalación de una protección de descargas atmosféricas. Bueno, vamos a empezar a ver un poco en qué se basa todo esto. Líder. Los rayos pueden ser del tipo, fundamentalmente para que haya tenemos que tener nubes, las nubulus cumulus famosas, con cargas positivas, negativas. Si tenemos las cargas positivas y negativas en la misma nube, vemos los relámpagos dentro de la propia nube. Ahora, cuando las cargas positivas o negativas pasan una determinada distancia crítica y en general viene acompañado de lluvia, donde la aislación del aire baja, se produce la descarga con respecto a la Tierra. Y esa descarga puede ser descendente, o sea, rayo de nube a tierra, o ascendente, de la Tierra hacia la nube. Eso depende de la relatividad de las cargas, cómo está dado. El campo en la punta del pararrayo, que es una cuestión bastante compleja, va a depender de las densidades volumétricas. O sea, cuando hablo de densidades volumétricas es cómo está concentrado el campo eléctrico en el aire. Y de las ubicaciones geométricas de las fuentes de este campo. Lo que está diciendo básicamente es esto. Siempre una descarga que se está produciendo, en el extremo está el líder. Si yo tengo una estructura con una protección,
El líder va descendiendo hasta que esta distancia sea una distancia crítica que se pueda provocar el arco, básicamente el arco, la descarga atmosférica. Esa distancia, desde la punta del líder hasta la estructura, se la conoce como ds. Y esa distancia crítica, distancia de impacto, se definen varias fórmulas. ds es igual a 9,4 por la intensidad del rayo a la 2/3. Otra expresión es ds, fíjense que esta expresión es del año 1973, o sea, es un tema, digamos, dentro de la ingeniería eléctrica nuevo, bastante nuevo. ds es 10 por la corriente a la 0,65. La que hoy se utiliza como para definir esa distancia es 10 veces la corriente de rayo a la 2/3. Esto nos define la distancia crítica. Si alguno estuvo husmeando el tema o tiene conocimientos de tema, se van a encontrar con que la protección más segura tiene esferas que se toman de 20 metros de diámetro, que es el método de las esferas rodantes. El que estuvo un poco investigando esto metido sabe de qué se habla. Bueno, la esfera con la que se arrancan los cálculos es de 20 metros, que no es otra cosa que 10 multiplicado por 3 kA a la 2/3. Esas define el radio geométrico de la esfera, que no es otra cosa que esta distancia crítica. Entonces, ¿cómo se empieza a tratar el tema? Si yo defino una distancia crítica y la planteo como un radio de una esfera, y esta la esfera la ubico en el centro, en el punto de un pararrayos, esto es como para plantear un modelo electrogeométrico, y planteo esta esfera en la punta de este pararrayos con la distancia crítica, y tomo distancias desde la punta del pararrayos, o sea, el radio esta distancia de 1, que no es específicamente el radio crítico, sino que tomo la distancia de 1 a igual equidistante de Tierra. O sea, el lugar geométrico de todo esto, de esas distancias. No tengo otra cosa que una parábola donde el foco está acá. ¿Sí? Y esta es la referencia. ¿Qué nos pasa con este modelo? Este modelo nos dice que todos los rayos que caigan en la zona 1, acá, debajo de esta curva, van a ir a Tierra. Y todos la zona 2, todos los líderes o rayos que caigan en la zona 2, o sea, arriba de esta curva, van a impactar acá. En este punto, en el pararrayos. Entonces acá aparece un criterio de protección. Yo defino una curva con la distancia crítica que va a estar de acuerdo a la corriente de rayo. Defino dónde pasa el área de protección y proyecto esto en el piso. Y esto me va a dar la zona que quedó protegida por esta esfera. En eso se basa el modelo. Entonces, si yo tomo una parte de la figura geométrica anterior, o sea, la altura del pararrayo, la distancia crítica, planteo este triangulito y trabajando sobre esto, obtengo, si ds es mayor que h, RP, esto es RP. RP va a estar de acuerdo a esta expresión. Esta expresión es la distancia crítica y la altura del pararrayo. RP, que sería la proyección del área protegida a nivel de suelo, de piso. Si ds es menor que h, estamos diciendo que la altura del pararrayo puede ser cualquiera. Si ds es menor que h, bueno, el R de protección es directamente ds. Se proyecta en el suelo como si fuera el diámetro de esa esfera directamente. Entonces ahora veámoslo desde otro punto de vista. Supónganse que yo tengo esta estructura. Supóngase que yo defino la distancia de ese del pararrayos. Me está quedando un punto acá, que es el pararrayos, tengo un puntito acá, y tengo otro punto que es la tangente de la Tierra. Todo esto es una esfera de diámetro ds, de radio ds, perdón. Y fíjense que la esfera, que se entiende que es la esfera del líder, o sea, de todo lo que está ionizado en el aire, y que es pasible de provocar una descarga atmosférica,
lo que está pasando es que toca en este punto y toca en tierra, con lo cual la proyección es que esta estructura, para este frente, está absolutamente protegida. Ahora, ¿qué pasaría si yo esta esfera la pongo de este lado? Y no tengo pararrayos acá, en este extremo. Entonces, esta esfera recién tocaría. La punta Franklin está acá, y iría por acá y tocaría tierra acá. Pero en ese interín no está protegida la estructura. Hay una parte de la estructura que no va a quedar protegida. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Y bueno, pongamos otro pararrayos acá. Bueno, ahí está la cuestión del diseño. Es cómo se diseñan las protecciones y se instalan los pararrayos. Esto es un poco la descripción de cómo se analiza el modelo electrogeométrico. Este es el líder, cuyos radios están de acuerdo a esas densidades críticas, que a su vez están relacionadas con las corrientes de rayo, y que no es un único punto, no es que sea una única descarga, son un montón de descargas que vienen en línea una tras de otra. Y que cuando se producen van a descargar o en el pararrayos, porque está adecuadamente instalado, o en la estructura, porque no está protegida, o en tierra. Son las tres opciones que se puede dar de descarga de un rayo en esta estructura. Ahora tenemos esa estructura, acá por ejemplo está dada para 45 metros de radio. Porque el nivel de protección, que después se define el nivel de protección de acuerdo a este rayo, nos da este nivel de protección que es de, creo que, nivel 3. Entonces, ¿qué hacemos? Las esferas, arrancamos con la esfera tocando tangencialmente a la Tierra, y el primer punto es el pararrayo instalado. Y después hacemos girar estas esferas por arriba de la estructura, sobre las puntas, y viendo si algún arco que nos queda entre punta y punta toca directamente a la estructura o la distancia de seguridad que nosotros planteamos. No necesariamente tiene que ser la estructura, esto puede ser un tanque de combustible. Entonces, esta esfera no debe tocar el tanque de combustible. Pero si yo, por ejemplo, tengo un venteo, bueno, hay una distancia de seguridad. No pasa solamente por no tocar la estructura, sino que a su vez que no pase por cerca de la distancia de seguridad que le doy. Y esto nos va a definir de alguna manera las alturas del pararrayo que vamos a instalar. Este modelo, este cálculo es a través del método de las esferas rodantes. A su vez, las esferas rodantes, cuando tocan una punta y la Tierra, nos dan ángulos alfa que también nos sirven para diseñar cuál es el ángulo alfa máximo que yo puedo tomar para las distintas esferas y proyectar sobre la Tierra cuánta es la superficie que me va a proteger. Entonces la normativa también les va a decir o el método de las esferas o el método de proyección con ángulos. El método de las esferas es muy útil para proyectar, por ejemplo, para proteger estructuras. Y el método de ángulo es muy útil para proteger líneas de transmisión. Una línea de transmisión lleva arriba de los cables de energía un hilo de guardia. El hilo de guardia es longitudinal, así que supónganse que esto, visto de frente, es un hilo de guardia. Bueno, de acuerdo a la altura del hilo de guardia y el ángulo alfa para esa protección, nos da cómo está protegida esa línea. Entonces, de acá derivan estos dos métodos. O esto para estructuras o esto para longitudes. Y básicamente, esta es una visión de lo que sería una esfera sobre una estructura. ¿Cómo sería? Básicamente estamos hablando de girar esferas sobre una estructura y que esas esferas nunca toquen la estructura. En eso se basa el diseño de protección contra descargas atmosféricas. ¿Se entendió esta introducción? ¿Se entendió o estoy solo? Sí, profe, ahora vamos bien, perdón. Bueno, vamos a lo otro. Protección contra descargas atmosféricas. Esto es básicamente el resumen de lo que está en el apunte. Esto, lo que le damos, la introducción, más lo que vemos acá en el apunte, más lo que ustedes tienen que machacar, y sí, acá no les queda otra, que ir a la normativa 2184.1, 2184 y 2184.1, que con el apunte está también, que son la normativa de cómo se hacen los cálculos, dónde se sacan los datos y todo. O sea, esa norma, si el que se dedica se va a dedicar a esto, a hacer algún proyecto y demás, se la va a tener que deglutir, no le queda otra. De ahí saca todo. Nosotros lo que vamos a darles son las pautas de qué cosas vamos a utilizar. Bueno,
Los rayos no los podemos impedir, no podemos garantizar una protección absoluta. Por más que nosotros hagamos instalaciones de pararrayos, lo que menos podemos firmar es que, y garantizar es que esa protección contra descargas atmosféricas está certificada. Cosa que sí ustedes pueden hacer, por ejemplo, con una protección eléctrica. Acá siempre hay un margen de falla. Lo que sí, cuando se hacen las instalaciones contra descargas atmosféricas, lo que sí se garantiza es que el daño va a ser muchísimo, muchísimo menor. Y la protección de las personas está prácticamente garantizada. Si ustedes no tienen una protección contra rayos, bueno, la protección a los seres humanos no está garantizada para nada. Si usted tiene una adecuada protección, seguramente los seres humanos van a estar protegidos. Lo que sí no va a poder garantizar son daños en bienes, fundamentalmente en equipos electrónicos. Siempre algo va a fallar. Bueno, los esquemas ya lo planteamos. Tenemos siempre un dispositivo captor, los conductores de bajada, el sistema de puesta a tierra, la equipotencialización y a su vez los elementos accesorios. Los elementos accesorios son básicamente protectores de sobretensiones. Este es un poco el avance de la electrónica de los últimos años que fue incorporando cosas. Sistema captor. Básicamente son puntas. Puntas o conductores tendidos arriba de una estructura o mallas. Partamos de la base de que, por ejemplo, yo tengo que poner en una superficie de 100 metros cuadrados, 100 por 100, no 100 metros cuadrados, 100 de largo por 100 de ancho, una protección contra descargas atmosféricas. Entonces, ¿qué hago? En el perímetro colocar pararrayos es simple. Voy colocando, luego rodeando toda la superficie. Pero adentro, ¿cómo lo resuelvo? En el centro. ¿Qué pongo? Pararrayos en el centro. Ahora, resulta que inclusive muchas veces esas superficies se utilizan para servicios. Hay equipamiento de aire acondicionado, extractores, tanques de agua, donde requiere que el personal esté haciendo mantenimiento y demás. ¿Y qué hacemos? Aquí vamos para rayos todo el día. Entonces, por ahí todo esto requiera colocar un sistema de tendido de cables. En definitiva, una malla externa, cubriendo a una determinada altura toda esa superficie. Bueno, sigue siendo un sistema captor. No necesariamente tiene que ser una punta. Cuando nuestra esfera de aire ionizado quiera impactar, y bueno, impactará sobre esa malla. También hay captores naturales. Un techo metálico de una nave industrial es un captor. O sea, ¿cuál es el problema de que el rayo impacte en el techo metálico? Y ninguno. Lo que nos va a decir la norma dice, bueno, mire, si la chapa es de 0,5, usted corre el riesgo de que quede perforada. Entonces lo que le va a pasar es que cuando impacte el rayo en esa chapa y esa chapa se use como captor natural, le queda un agujero. Ahora, si ese agujero viene acompañado de chispas, entonces va a depender qué es lo que tengo yo abajo, qué me afectan esas chispas. Si yo abajo almaceno pólvora o combustible, bueno, no me sirve como captor natural porque las chispas caen. Entonces ahí la norma dice, sí, pero lo puedo usar siempre que tenga techos con chapas de 4 milímetros. Bueno, ya pasamos a una cuestión de diseño. Entonces, si yo tengo que hacer un techo con chapas de 4 milímetros, por ahí me conviene poner un techo de 0,5 y armar un sistema de pararrayos. Pero digamos que los captores naturales existen y se pueden utilizar. El método de las esferas rodantes, de hecho, es un poco de lo que venimos hablando. Es esto. El radio crítico y la esfera rodando a través sobre las superficies de las estructuras. Método de las varillas o puntas verticales, ya lo comentamos, tengo una determinada altura, un determinado ángulo que va a estar relacionado con la esfera. Hay un ángulo definido para cada sistema de protección. Básicamente ya vamos definiendo 4 sistemas distintos. 1, 2, 3 y 4, que va a depender de las distancias críticas, y ahí aparecen 4 radios distintos, que van a ser 20, 30, 45 y 60 metros, y 4 ángulos distintos alfa, que arrancan creo que en los 18 grados, una cosa así. Bueno, acá tienen un hilo de guardia. Tengo un poste, el hilo de guardia. Entonces, a lo largo del hilo de guardia voy definiendo ángulos con respecto a este poste, cómo me va quedando. Y a su vez, si lo veo desde acá, voy a ver cómo se distribuye la protección sobre los cables de energía. Básicamente es esto lo que estoy viendo desde arriba. Bueno,
protectores, captores pueden ser de todo tipo, chapas metálicas, torres, barandas. Acá lo que habíamos hablado de chapas de 0,5 o 4 milímetros si el techo es un captor natural. O sea, fundamentalmente el criterio es este. O tengo un captor natural que lo tengo que analizar porque es una estructura metálica que puede soportar un impacto de rayo, o tengo que instalar un captor para que proteja y sea el captor. Ese es el criterio, por lo menos, para definir por dónde arranco con los captores. ¿Qué son las bajadas? Bueno, las bajadas es el conducto de rayo. O sea, lo primero que tenemos que tener en cuenta con la bajada es que la corriente de rayo es una corriente de alta frecuencia. Quiere decir que la bajada tiene que ser lo más recta posible. Cualquier bucle o quiebre que esté en la bajada es un aumento de impedancia. Es una oposición a la corriente de rayo. Las bajadas también pueden ser, o las instalamos, o pueden ser naturales. ¿Naturales qué son? Y fundamentalmente una estructura, las columnas. ¿Y las columnas qué son, básicamente? ¿De hormigón? No. Las columnas pueden ser de hierro o hormigón con hierro. Bueno, como el hierro es interno, se lo puede utilizar como bajada. Pero para poder utilizar el hierro interno de una estructura de hormigón, yo necesito hacer la instalación de pararrayos junto con la obra. O sea, arranca cuando se está haciendo la obra. Después, una vez que está hecha, ya no puedo usar una columna de hormigón como bajada natural. Tengo que generar una bajada. Entonces las bajadas se generan ¿con qué? Con cables. ¿Con cables de qué tipo? Y los que soporten básicamente las intemperies. Galvanizado o cobre. La tendencia es utilizar los galvanizados. Porque además el cobre es una cuestión que está expuesta y puede sufrir vandalismo, entonces es un material mucho más noble, pero mucho más costoso y mucho más vandálico. El galvanizado no es tan noble, se deteriora, pero bueno, no es un material tan preciado. Y básicamente, ¿qué significa? Y unir mi captor arriba de la estructura con el piso. Y bueno, ¿y esas bajadas cómo se hacen? Y hay distancias de separación de acuerdo a la clase que estamos hablando. 1, 2, 3 o 4 nos va a decir cuáles son las separaciones. En general, la clase 1, más segura, arranca a los 10 metros de separación. Es decir, tengo que poner cada 10 metros una bajada. Básicamente es eso. A su vez, cuando los edificios son muy altos, nosotros estamos hablando de una jaula de Faraday. Entonces, cada tantos metros en altura, lo que estamos haciendo es rodeando todo el perímetro con otro cable. En definitiva, estamos haciendo un mallado, con bajadas cada 10 metros y con perímetros que rodean el edificio cada 20 metros, por ejemplo. En definitiva, termina siendo un reticulado. Sistema de puesta a tierra. Bueno, acá nos dan pautas de cómo calcular la longitud de las jabalinas. Pero lo que nos indica la normativa es que, bueno, que la longitud mínima de la puesta a tierra debería ser de 5 metros. En resistividades del terreno normales. Ahora cuando las resistividades son muy altas, 500 ohm, nos dicen, bueno, utilice esta forma. En general esto de la longitud mínima de 5 metros a veces es una idealización. La realidad, ¿cuál es? Es que uno va a instalar jabalinas para proteger una estructura existente. Entonces se hincan jabalinas. Sí, a veces las jabalinas se hincan de 3 metros y las jabalinas son empalmables, se acoplan. Entonces se hincaron los primeros 3 metros, entraron. Y después se acoplan 1,5 metros más y se clava y entra. Bueno, suerte. Y ahí si no entra, ¿qué hacen? Entonces se deja la jabalina a la longitud que se pueda hincar. En general, ustedes hasta 3 metros no tienen problema. 4,5 metros, si el terreno es homogéneo, tampoco van a tener problemas. Después de eso sí empiezan los problemas. Entonces, bueno, si no llegamos a los 5 metros y las jabalinas de 3 metros, bueno, chicos, no pasa nada. Antes que nada, mejor eso. ¿Cuáles son las jabalinas naturales? Bueno, las bases de las columnas, el cimiento. Si uno arranca una obra que va a llevar ya a una instalación de pararrayo, bueno, la base de esa columna es una interesantísima puesta a tierra, como para usarla. Entonces se puede trabajar la base instalando jabalinas o cables rodeando esa base desde que se inicia la obra. Y a su vez vinculado al hierro que contiene
la estructura de la columna. ¿Qué nos va a decir automáticamente el constructor? Y además la norma lo dice. No me usen los hierros estructurales. Bueno, cuando se está armando la columna uno puede soldar eléctricamente una planchuela, internamente, y recta. Y a medida que se va subiendo la construcción civil, se van a seguir soldando planchuelas. Tampoco hace falta planchuelas protegidas. Hierro común, total, eso va a determinar todo hormigonado. Y en esas mismas columnas, en cada piso, por ejemplo, puedo dejar salidas para tener testigos en la columna para poder hacer conexionados. ¿Conexionados de qué tipo? Y en una de las cuestiones que se planteaban era la equipotencialización. Entonces, la equipotencialización, ¿qué me está diciendo? Y bueno, las ventanas metálicas de un edificio tienen que estar conectadas a la puesta a tierra. Entonces, yo dejo en cada piso un testigo como para poder conectarme. O si tengo canaletas de desagüe. O si tengo balcones. De alguna manera poder vincular todo eso a la equipotencialización. Eso es una forma de avanzar con obras nuevas. Cuando la obra no es nueva, bueno, las jabalinas hay que instalarlas, las bajadas hay que instalarlas. Estéticamente es un problemón. No queda bien. Los cables no pueden estar a determinada altura a la vista, tienen que estar protegidos con caños. Por ejemplo, hasta 2 metros de altura a nivel de piso, yo no puedo poner una planchuela cincada pegada a la pared. Hasta 2 metros tiene que estar protegido. ¿Por qué? Con un caño PVC, porque puede haber contacto, que alguien lo toque. Pero bueno, acá tienen ustedes un poco las pautas. ¿Qué nos dicen esta tabla que está traída de la normativa? Bueno, distintos materiales que se pueden utilizar para hacer las puestas a tierra. Para hacer no las puestas a tierra, los sistemas de descargas atmosféricas. Distintas secciones en milímetros cuadrados. Para los captores, las bajadas y lo que es puestas a tierra. Cobre, acero, cobre, aluminio o hierro. Ahí les definen las secciones mínimas a utilizar. Sistema de protección interno, a ver qué más. Bueno, esto no es otra cosa de lo que venimos hablando, de cómo se distribuye la corriente de rayos. 50% a tierra, 50% por cualquier lado. Acá nos habla de distancias. Distancias son las distancias mínimas. ¿Cómo calcular cuando yo tengo este tipo de cosas? ¿Cuáles son las distancias mínimas que voy a determinar cuando los cables hacen algún tipo de quiebre o están pasando por zonas de circulación? No todo se resuelve tan fácilmente. Muchas veces hay bajadas complejas para realizar. Bueno, acá hay ejemplos de cálculos y demás, de cómo se determina esta distancia. Bueno, acá nos metemos directamente en lo que es la normativa. Un segundito. Bueno, nivel isocerámico. Estas tablas aparecen en la normativa y son datos. En el caso de estas líneas nos están diciendo los días de tormenta que hay en el país, cómo están distribuidos. Y a su vez, esto nos da las zonas, cómo están distribuidos. Cada una de estas zonas nos está dando la cantidad de rayos por kilómetro cuadrado y por año que se produce en el país. Y esto es un poco la distribución. Fíjese, estamos acá en Buenos Aires y estamos hablando del orden de los 4 o 6 rayos por año y por kilómetro cuadrado. Bueno, todas las zonas están definidas de esta manera. Con el primer gráfico sacamos el NG. NG es la densidad de descargas. La podemos determinar con la primera curva, que es esta, días de tormenta. O también lo podemos determinar con esta curva de acá. Sacarlo de acá. Entonces, la frecuencia anual esperada de rayos sobre una estructura, el factor ND, va a estar dado por NG, número de descargas a tierra por kilómetro y por año, lo sacamos del segundo gráfico. Área de exposición, la superficie colectora equivalente a una estructura en metros cuadrados, por 10 a la menos 6 por C1. C1 nos da referencias de las estructuras aledañas que podemos tener a la estructura que queremos proteger. Entonces nos va a dar distintos factores. O tenemos estructuras de altura inferior, de igual altura,
o de altura mayor. Esto nos va a cuantificar un poco el factor de la frecuencia anual esperada de acuerdo a las estructuras aledañas. Ese factor lo sacan de la norma. Área equivalente. El área equivalente de una estructura rectangular se saca a través de esta fórmula. Básicamente, ¿qué es? Es tomar una estructura rectangular y proyectarla como superficie en el piso. Y lo que se expande esa proyección es 3 veces la altura. Entonces, un rectángulo, un volumen, lo convertimos en una superficie proyectada a nivel de piso teniendo en cuenta que la altura se multiplica por 3. En caso rectangular, en caso de cilíndrico lo mismo, pero bueno, la expresión ahora de un cilindro es un círculo proyectado. Ahora calculamos un factor NC, que es la frecuencia aceptada de la cantidad de rayos que pueden caer sobre una estructura y pueden causar daños. NC va a estar dado por 5,5 por 10 a la menos 3 dividido todos estos factores. C2, C3, C4, C5. Esto nos va a dar un número. ¿Qué es cada uno de estos factores? Factor C2 nos dice cómo es el techo y cómo es la estructura. Metálica, común, inflamable. Esto nos cuantifica el factor C2. C3 tiene el valor en cuenta el contenido de la estructura. Sin valor, valor común, gran valor, valor excepcional. También lo cuantificamos. C4 es la clasificación del área. No ocupada, normalmente ocupada, de evacuación difícil o con riesgo de pánico. También lo cuantificamos. C5 clasifica consecuencias para el entorno. Continuidad de servicios. Consecuencias para el entorno. Continuidad con servicio, con necesidad o sin necesidad. Una línea eléctrica, una central de generación, bueno, necesita continuidad sí o sí. Prácticamente las estructuras son todas con necesidad de continuidad de servicio. Muy raras, son muy pocas las excepciones sin continuidad. ¿Y cuáles son las consecuencias? Algunas, varias. O sea, estas pautas del C2 al C5 las buscamos, le damos una cuantía de acuerdo a esto o de acuerdo a los criterios que nosotros tomamos para determinar cuál es cada uno. Entonces relacionamos NC, que lo calculamos acá, ND, que lo calculamos de acuerdo a nuestra estructura, 1 menos, y nos va a dar un valor, que va a ser la eficiencia. Y la eficiencia nos va a dar el nivel de protección. Entonces, si esta eficiencia nos da entre 0 y 0,8, el nivel de protección es el 4. Si es 0,809, 0,9095, 0,98 y más es nivel 1 y medidas adicionales. Medidas adicionales entre estos dos y esta, las medidas adicionales tienen que ver con la instalación de protecciones contra sobretensiones internas en la instalación. ¿Qué nos dicen estos niveles de protección? Los radios, a ver si está más adelante acá. Acá. Bueno, los niveles 1, 2, 3 y 4 nos van a dar los valores de las corrientes, las cargas en Coulomb que puede tener rayo, las cargas de los impulsos, las energías en kilojoule microsegundo, cómo son las pendientes. Nos da características, pero también nos da, que acá no está, nos da los radios de las esferas y los ángulos alfa con los cuales vamos a hacer el diseño. Entonces, el nivel 1 nos va a dar esferas. El nivel 1 nos va a dar esferas de 20 metros, el nivel 2 nos va a dar esferas de 30, este nos va a dar esferas de 45 y este nos va a dar esferas de 60. ¿Qué quiere decir la esfera? ¿Qué diferencia hay entre una esfera de 20 metros y una esfera de 60 metros? Que cuando yo hago rodar esa esfera sobre la estructura, para el nivel 1 de protección los pararrayos tienen que estar más cercanos que rodar una esfera de 60 metros, donde los pararrayos pueden estar mucho más separados. ¿Cuál es el nivel de protección más seguro? ¿El 1 o el 4? Este soporta rayos de... Fíjense. Esto... No está acá, no está acá. Pero el nivel 1, básicamente, soporta rayos de 3 kA. Y el nivel 2 soporta rayos de 200 kA.
Ahora, cuando el nivel 1 soporta, arranca desde los 3 kA. El nivel 4 está en el orden de los 150 a 200 kA de rayo. Si yo hago una instalación de pararrayos para el nivel 4 y diseño las separaciones, las bajadas, los pararrayos y demás para ese nivel, cuando se produzca una descarga de 3 kA, que es para distancia de seguridad de 20 metros, o sea, radios de 20 metros, esa estructura no me lo va a proteger adecuadamente. Y fíjense que esto, el cálculo de E sub C, es un cálculo absolutamente probabilístico, no es otra cosa. Nos está diciendo, mire, más o menos tanto. Básicamente es eso. Acá hay un ejemplo de un cálculo. A ver, arrancaba acá. Un faro, el faro Querandí. 60 metros de altura, cilindro. Se determina, de acuerdo a la altura, 60 metros por 3, 2 pi 3, 14, el área equivalente. 3 rayos por kilómetro por año, como dato de las descargas. C1 se toma como 1 y nos da 0,6 rayos ND por año. El periodo de ocurrencia es cada 1,5 años. 1 sobre ND, 1 sobre 0,6, que es lo que nos dio, nos da 1,5 años. A su vez, podemos determinar dándole valores al factor C. Y esto nos da una frecuencia de rayos esperada. Haciendo esta relación, nos da la eficiencia. Nos está diciendo que el cálculo de el pararrayos debe ser para una eficiencia de 0,98, o sea, para nivel 1 de protección. Y nivel 1 de protección son con esferas de radio de 20 metros o ángulos alfa, creo que en el orden de los 18 grados. Un edificio, otro ejemplo, de 30 metros, 10 por 20 de largo por ancho. Esta es la proyección de ese edificio sobre el terreno para determinar el área equivalente. Determino el área equivalente, cuánto me da. En la zona de Buenos Aires estamos hablando de 5 rayos a tierra por año por kilómetro. Multiplicamos, suponemos que esto es 1. Igual este factor varía creo que entre 0,5 y 1. No, 0,5 si tengo estructuras muy altas pegadas, o estructuras más altas a mi edificio pegadas. Este valor nos está dando la inversa a la cantidad de años. ¿Cada cuánto va a haber un rayo? Cada 7 años hay probabilidades de que caiga un rayo. Determinamos los factores C, esto nos da 0,55 y la relación acá nos da 0,96. O sea que vamos a un nivel de protección 1 sin medidas adicionales. Cuando nos tocan medidas adicionales, ¿qué es? Eso es un poco lo que les mandamos en el catálogo. Son los distintos componentes de protección de sobretensiones. Entonces nos vamos a encontrar con tipo 1, tipo 2, y en estos últimos años, 2 o 3 años, están apareciendo los del tipo 3. Los del tipo 1 se utilizan para impactos directos de rayo. Tipo 1, en una instalación de pararrayos, va sí o sí. Y es para ondas con cola de onda de 350 microsegundos. El tipo 2 es para descargas de sobretensiones, pero que son transmitidas desde el exterior. Por ejemplo, impactos en líneas. Entonces, el frente de onda es de mayor frecuencia y es de 2,20 microsegundos. Rampa cola. Esto es cuando impacta el rayo en una línea y se nos meten sobretensiones desde afuera. Nuestra jaula de Faraday se nos meten sobretensiones. Y el tipo 3 es para frecuencias, arrancan con frecuencias de 1,2 microsegundos hasta 8 microsegundos. O sea, son altísimas frecuencias de tensiones, de sobretensiones no tan importantes, pero que están apareciendo y están existiendo. Entonces, lo que es la tendencia hoy por hoy en cualquier lugar es instalar protecciones del tipo 1 y 2 del VAMOS, y si yo tengo equipamientos costosos y demás, muchos sistemas electrónicos, básicamente, colocados del tipo 3. ¿Dónde se instala este tipo de equipamiento? Y en general en los tableros eléctricos. ¿Cuántos hay que instalar? Y no es mala práctica que ustedes en cada tablero seccional de importancia puedan instalar protectores de sobretensión
de estas características distribuidas en el edificio. Uno dice, bueno, pongamos por cada tablero, pongamos uno. Bueno, tienen su costo, son bastante costosos. Pero digamos que cualquier instalación eléctrica con pararrayos sí o sí va a llevar protecciones adicionales. Cuando digo instalación eléctrica industrial, cuando son instalaciones, no sé, garajes o estacionamientos, lo que sea, donde no hay tantos requerimientos, bueno, ahí podemos obviar algunas cosas. Pero instalaciones industriales en general hay que instalar estos equipamientos adicionales. Bueno, acá se termina lo de pararrayos. Y sobre esto no hay otra forma que hacerlo, ¿no? Que intentar proteger una estructura. En el TP ustedes lo tienen que hacer. Una estructura de la planta industrial tiene que tener pararrayos. ¿Cómo se trabaja prácticamente con esto? Bueno, ustedes tienen a disponibilidad el AutoCAD como herramienta de dibujo. Entonces, pueden tener el perfil de una esfera del radio, que ustedes definen con el nivel de eficiencia. 20 metros. Lo que toman de eso no es la esfera completa. Toman el arco que a ustedes les interesa para poder trabajar. Porque imagínense, viéndolo en una pantalla, una estructura que tiene 5 o 6 metros de altura. Ustedes le hacen rodar una esfera que tiene un radio de 20 metros, lo que ustedes ven en la pantalla es la esfera, no ven la estructura. Entonces la modalidad de trabajo de esto es con un arco que representa una parte de la esfera de los 20 metros. Definen la cantidad de pararrayos y van pegando esos arcos en las puntas de los pararrayos que estén tocando y que ese arco no toque nunca la estructura. Y en los extremos, con tierra, el mismo criterio. El pararrayos externo y el otro punto la tangente de tierra. Ahí le va a dar la envolvente sobre la estructura. Y ahí le pueden definir las distancias de separación de los pararrayos. La pregunta siguiente es, está bien, yo puedo tener las separaciones, pero tengo que tener las alturas. ¿A qué altura está el pararrayo? Bueno, el pararrayo estándar que ustedes van a conseguir se lo van a vender de 25 centímetros. Eso es lo que está en el mercado. Con una punta de acero inoxidable. A ese pararrayo te le agregan el mástil. ¿El mástil qué es? Sí, es un caño galvanizado. ¿Cómo se vende el caño galvanizado? Y vienen espesores de media pulgada, 3/4, 1 pulgada, 1 pulgada y cuarto, 1,5, 2 pulgadas y así sucesivamente. Y largo, 6 metros. Bueno, chicos, ahí tienen proporciones para aprovechar adecuadamente el material para hacer soporte. Entonces, qué sé yo, puede hacer un pararrayos de 1 metro de altura más 25, 1,25, de un caño salen 6, o de 1,5 metros salen 4, o de 2 salen 3. Uno diría, bueno, pero si yo me veo en altura, me pongo un mástil de 10 metros, puedo hacer separaciones entre mástiles de 15, 16, 18 metros, eso lo va a dar el dibujo y la esfera donde toca. Lo que pasa es que cuando nos vamos con los mástiles en altura no es tan simple. La cuestión del pandeo, la cuestión del viento, la cuestión del pandeo es que hay que empezar a ajustarlos y a firmarlos con tensores y demás y se complica. Entonces tampoco hay que exagerar con las alturas. Pero por un lado tiene un aprovechamiento económico, técnico-económico, y por el otro lado no irse muy arriba porque son difíciles de tensar. Así que ahí tienen pautas de cómo trabajar sobre esto. Con respecto a las bajadas, bueno, las bajadas están definidas. Si a ustedes les tocó clase nivel 1, tienen bajadas cada 10 metros. Miran la normativa le va a decir, mire, usted me pone una bajada cada 10 metros si quiere cumplir con este nivel de protección. Bueno, y hay que definir cómo se hace la bajada. Y una vez que se hizo la bajada, se pone la jabalina. Y el otro detalle es que cada 10 metros yo voy a tener una jabalina instalada. Lo bueno es unir a nivel de tierra todas esas jabalinas, o sea, hacer un anillo perimetral. ¿Por qué? Porque equipotencializo el territorio. En el momento en que la descarga se produce, se impacta en un pararrayos. Si toda la estructura de pararrayos en el techo está toda unida, se produce una circulación de corriente a la que te criaste, porque va a ir a parar por cualquier lado, no se va a distribuir de acuerdo a la idea, y va a bajar por donde sea, seguramente por varias bajadas. Cuando nosotros unificamos y unimos todas esas jabalinas por abajo, lo que hacemos es equipotencializar la superficie, de tal manera que vamos a tener menores diferencias de tensión.
Lo de equipotencialización de planta tiene que ver con lo siguiente. Supónganse que yo tengo máquinas. Bueno, las máquinas, de acuerdo al sistema de conexión de tierra, ya están conectadas a tierra. Un sistema TNS implica que yo estoy llevando una puesta a tierra a cada máquina, que a su vez van a parar una barra. Toda la puesta a tierra que nosotros hicimos para las descargas atmosféricas van a ir unidas a esa puesta a tierra, a esa barra de puesta a tierra. Son dos sistemas independientes, el TNS y el sistema de pararrayos. Son dos puestas a tierra distintas, pero unificadas y equipotencializadas. Ahora, volviendo al tema del cálculo de mallas. Si tiene una estructura de 100 metros por 100 metros, en el perímetro de ustedes, por el nivel 1, los obliga a colocar 10 jabalinas por lado, o sea que mínimamente la descarga de pararrayos se le van a ir 40 jabalinas. Si esas jabalinas las unimos entre sí, unimos las bajadas y a su vez las unificamos con el sistema de puesta a tierra, esas jabalinas son un fenomenal drenaje de corriente de falla por cortocircuito a tierra. Entonces se va a ir una gran parte, si hay una falla, por esa instalación. Por eso volvemos al principio. No hay que enloquecerse con las subestaciones transformadoras que hay que poner mallas. No, lo que hay que tener es una visión integral del sistema de puesta a tierra. ¿Cómo es? ¿Por dónde drena? Y después vemos si hacemos mallas. Por ejemplo, hay una decisión de hacer descargas atmosféricas en una planta. Bueno, la instalación de descargas atmosféricas arrancando una planta de origen es más cara que una malla. La malla yo veo si la hago. En descargas atmosféricas, si quiero cumplir con la reglamentación, con el nivel que me exige la protección, tengo que poner tantas jabalinas y no hay más discusión. Y tengo que respetar las separaciones de las bajadas. Así que siempre este tema hay que verlo completo para después definir si van o no van las mallas. Entonces, cuando yo les estoy pasando el ejercicio que quiero que hagan, les decimos que la resistencia de descargas atmosféricas es 0,2 ohm. En realidad, si ustedes van y hilan finito, es mucho más chica, mucho más chica. Terminan siendo décimas de ohm. Muy poquito, porque son resistencias puestas a tierras complejas y costosas, las de las descargas atmosféricas. Las descargas atmosféricas ahora, en estos años, se está poniendo, no en estos años, ya hace un par de décadas se está incentivando cada vez más por los cambios climáticos y por el equipamiento electrónico. Una caída de un rayo hace un desastre desde ese punto de vista. Entonces los daños sufridos ya y los costos llevan a que la mayor parte de las empresas se están planteando la instalación. Instalar un sistema de descargas atmosféricas con una obra que recién empieza es una cosa, e instalarla sobre una obra realizada es otra. Imagínense, por ejemplo, si yo tengo un predio que estoy construyendo y quiero enlazar y hacer un lazo entre todas las jabalinas con un cable enterrado a 50 centímetros para unirlas, para equipotencializar todo el sistema. Y si la obra es virgen, es fácil. Ahora, si la obra está hecha, ¿cómo canalizo? ¿Cómo rompo calles? ¿Cómo rompo veredas? ¿Por dónde paso ese cable? Y las reglas de la buena práctica dicen que es importante unificar todas esas jabalinas, no dejarlas separadas. Bueno, se llega a instancias de que no se puede instalar ese cable, a veces es imposible, o se hace en forma parcial. Tengo 140 jabalinas, bueno, 20 las puedo unir, 20 no, qué sé yo, quedaron ahí. Así que sobre esto hay que trabajar. Yo quiero que entiendan que la herramienta del AutoCAD es muy útil, es muy rápido para trabajar teniendo el perfil en planta y las vistas de la estructura a proteger. No solamente, yo cuando tiro las esferas, o mejor dicho, los arcos de las esferas, los tiro sobre frente y sobre lateral, sino que también lo tengo que colocar en diagonal, la diagonal más amplia de esa estructura, para definir la cantidad de pararrayos a instalar. Y si esas estructuras son muy voluminosas, bueno, en lugar de pararrayos, plantéense en el techo una malla, literalmente una malla, respetando las secciones mínimas que le piden como captor. Un alambre de hierro galvanizado es un buen captor. Para estirarlo y hacer una malla a 3 metros de altura. Digo 3 metros de altura, o más de 2 metros, como para que una persona en una terraza pueda circular, no se esté poniendo los alambres en la cabeza, ¿no? La altura, muchas veces esa altura va a quedar definida por los servicios auxiliares que puede tener la terraza. Si tiene un equipo de aire acondicionado, una torre de enfriamiento que tiene 3 metros, y bueno, será cuestión de levantar todo eso y hacerlo 3 metros de altura. Eso es un tema práctica de obra. Después el proyecto se ajusta a esa altura y se termina el tema.
Bueno, ¿se entendió este tema? Sí, sí, profe, hasta ahora bien. Bueno, las reglamentaciones también. Ustedes tienen las reglamentaciones. La 2184, había una normativa mucho más amplia que se estaba sacando sobre esto, estaba en discusión pública antes de la pandemia. Así que supongo que debe estar todo parado todavía y no haber sacado nada nuevo. Después hay la 2184, es la normativa IRAM de cálculo. Después la Asociación Electrotécnica Argentina tiene específicamente libros, por ejemplo, hay uno que es la protección de estaciones de servicio. Como hay combustibles, hay un tratamiento más específico sobre estas cuestiones. En la EA hay más literatura que amplía este tema. Y va a cuestiones específicas. O sea, si ustedes se tienen que dedicar a eso, bueno, primero la normativa la tienen, después los demás háganse de todo lo que necesiten, consulten la bibliografía que puedan encontrar en la EA. Fundamentalmente hay mucho relacionado con todo el tema de combustibles líquidos y gaseosos, ¿no? Descargas atmosféricas en líquidos y gaseosos. ¿A qué viene esto? Bueno, por ejemplo, hay especificaciones concretas con, si usted en una estación de servicio tiene bocas para carga de combustible con tanques cerrados. Bueno, esas bocas tienen que estar equipotencializadas. Los tanques tienen protección catódica, o sea, cada vez que usted entierra un tanque en tierra, automáticamente al ser cualquier elemento metálico que esté enterrado, forma un par bimetálico. Entonces, necesariamente va a circular corriente desde ese metal a la tierra, y eso provoca la destrucción de cualquier cañería de hierro, tanque, cualquier cosa que esté enterrada. Entonces, eso lleva acompañado la equipotencialización a través de un electrodo de sacrificio. Básicamente, ¿qué significa? Que esa corriente que se esté generando por el material propio vaya a parar y descargue a través de una jabalina. Entonces, se clava una jabalina y esa jabalina se la une a ese elemento metálico y ahí va a ir circulando esa corriente de descarga a tierra. Y no por cualquier lado, sino por ese cable, no por toda la estructura enterrada. Con lo cual se protege la estructura enterrada. Y cada tanto ese ánodo de sacrificio hay que cambiarlo porque se lo comen por circulación de corriente. Lo que se destruye es el ánodo y no el tanque. Bueno, eso también lleva fuentes. Muchas veces lo que se logra es compensar a través de una fuente esta corriente. Bueno, esas fuentes dentro de las estaciones de servicio llevan protecciones especiales, por ejemplo, de sobretensión. O las cañerías de gas en las estaciones de GNC. Por estas cuestiones, las cañerías de gas llevan juntas dieléctricas. O sea, viene la junta con gas a presión, pero las bridas tienen juntas para separar los caños. Fundamentalmente están en la entrada de las estaciones hacia afuera, para que el caño quede separado y esté protegido. Bueno, cuando yo separo un caño, y el caño es un posible conductor de corriente de rayo, si la corriente y la tensión, está circulando corriente, se genera una tensión y a su vez se encuentra esa tensión con una brida y después continúa, y es una brida aislante, se puede producir una chispa. Y si esa chispa se produce con una mezcla pobre de gas y aire dentro del caño, podemos tener una explosión. Bueno, eso lleva descargadores especiales en las bridas. Bueno, aparece todo un combo, ni les hablo de las plantas petroquímicas, ¿no? De las necesidades de las plantas petroquímicas, necesidad de protección contra descargas atmosféricas, eso va por decreto, se hace o se hace, no hay tutía ahí. Bueno, ahí también aparece una cantidad de requerimientos y demás. Digamos que es toda una especialidad esto, ¿no? Es más, las estaciones de GNC, y no las de líquido solo, pero las estaciones de GNC están obligadas a estar a poner protección contra descargas atmosféricas. O sea, una estación de GNC no se la habilita si no tiene protección contra descargas atmosféricas. Bueno, vamos a otro temita. Y ya los dejo libre. Además del problema este que lo diste, Miguel, también está el trabajo práctico, ¿no? ¿Cómo? ¿Perdón? Y además del problemita este que pasaste hoy, también después está el trabajo práctico, ya pueden empezar a instalar. No, sí, eso está fuera de discusión. Este es un problemita como para calentar turbinas, nada. Claro, primero eso, después arrancan con la puesta a tierra y la protección de descargas atmosféricas de la planta industrial que estamos trabajando. Exactamente. Sí, sí. Bueno, voy a hablar un poquito sobre las resoluciones RT 900/2015.
que es lo que es obligatorio para la medición de las puestas a tierra de cualquier establecimiento que contenga personas. La SRT, este documento ustedes lo tienen, hace una cantidad de considerandos, es una resolución, Superintendencia de Riesgos de Trabajo, resolución, o sea, es de aplicación obligatoria en cualquier lugar donde haya una instalación eléctrica. Bueno, hay una cantidad de considerandos, leyes y demás que tienen que ver con seguridad e higiene desde hace 50 años, de donde se hace referencia. Consideraciones, bueno, básicamente esto es un tema legal que no nos compete, simplemente como curiosidad uno lo puede leer, pero vamos a llegar a estas planillas. Estas planillas nos están diciendo que cada vez que hagamos una medición de puesta a tierra, tengamos que presentar un protocolo. O sea, la primera planilla es los datos, la razón social, dirección, localidad, provincia, CUI, bueno, todos los datos. Después, dato de la medición, marca y modelo del equipo utilizado. Fecha de calibración del instrumental utilizado. Fecha de medición, hora de inicio, hora de finalización. Son datos que ustedes ponen. Bueno, estos datos ustedes lo acomodan. Pero digamos que necesitan el certificado de calibración del equipo con el que miden. Metodología utilizada, Wenner, básicamente, si vamos a medir puestas a tierra. Documentación que se adjunta a la medición, certificado de calibración, que se lo va a emitir en el organismo. Que si nosotros calibramos, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires. Y croquis, si hay un plano o un croquis adjunto. Muchas veces no se hace un plano específico de las mediciones, pero sí un croquis como para identificar a veces los puntos donde se mide. Bueno, esta es la número 1. Número 2. Sobre esta planilla vamos a ampliar y vamos a hablar un poco más detenidamente. Además de los datos, además de los datos, viene cargada una planilla de estas características, donde están los mismos datos, razón social, dirección, localidad, bueno, todo lo que identifica el lugar de medición, y empiezan los renglones. Número de toma tierra, ¿cómo se llama? 1, 2, puesta a tierra 1, la nomenclatura que ustedes quieran o la nomenclatura que esté identificada en el lugar. Definir el sector, ¿dónde está? ¿En qué parte de la planta industrial o el lugar que sea? Definirlo. Descripción de las condiciones del terreno en el momento de la medición. Lecho seco, arcilloso, pantanal, lluvia reciente. Bueno, definir cómo está el suelo en ese momento. Tampoco se les pide, ¿no? Mediciones. Simplemente, sí, ayer llovió, bueno, ponemos lluvia reciente. Uso de la puesta a tierra del neutro de transformador, toma de tierra de seguridad, de masas, de protección de equipos eléctricos, de informática. ¿Cómo es esa puesta a tierra? ¿Para qué se la utiliza? Por ejemplo, qué sé yo. Vimos descargas atmosféricas, estamos viendo la jabalina de descarga atmosférica, bueno, ponemos descarga atmosférica. Esquema de conexión a tierra utilizado. Todo lo que estuvimos viendo. TT, TNS, TNC, TNCC, ¿qué y T? ¿Cuál es el sistema de puesta a tierra? Valor obtenido de la medida expresado en ohm. Lo que medimos lo ponemos. Preguntan, ¿cumple sí o no? Y depende del sistema de conexiones. Por ejemplo, si yo estoy midiendo atmosféricas, cuando voy a la reglamentación fina, en algún lado me va a decir, y la puesta a tierra que pretendemos es dejar la jabalina sea menor que 10 ohm. Entonces, si yo medí menos de 10 ohm, bueno, cumple. Sí, si es puesta a tierra, sí. Si estoy midiendo un sistema de puesta a tierra TT y me dio la jabalina 50 ohm, y no cumple, no. O sea, tengo que estar informado de que estoy haciendo acá y que estoy haciendo acá para decir sí o no. Y acá empiezan los problemas. El circuito, continuidad de masas. ¿El circuito de puesta a tierra es continuo y permanente, sí o no? Entonces, ¿cómo puedo decir que si un circuito de puesta a tierra es continuo y es permanente? Y una forma de medirlo. Entonces, por ejemplo, ¿qué hago? Tengo un toma corriente en una oficina. Me meto con la puesta a tierra y me voy al tablero, la otra punta, y mido continuidad. Hay aparatos especiales donde yo puedo compensar la resistencia de los cables de medición y medir la resistencia. Entonces mido, si la resistencia me da bajo valor, la puesta a tierra es continua. ¿Cómo garantizo que es permanente? Porque yo puedo tener el cable en el toma corriente,
conectado al caño metálico, y por esas cosas de la vida, el caño metálico es permanente, tiene continuidad y es permanente y llega a la puesta a tierra. Del caño se vuelve a conectar a la barrita de puesta a tierra. Cuando mido continuidad, pero no es permanente. Esto lleva al absurdo. Pero esto me puede pasar en una estructura de puesta a tierra de una planta industrial. La puesta a tierra está agarrada a la cableada en un lado y en el tablero también agarrada la cableada, pero de ahí no hay cable de conexión. Entonces el circuito es continuo, pero no es permanente. Ahí hay todo un tema. Porque la verdad que verificar y constatar de que un circuito es permanente es complejo. Hay que verlo, hay que visualizarlo, hay que estar mínimamente seguro como para encajarle un sí o un no. Distinto es cuando uno está verificando una instalación que uno sí hizo propia. Entonces ya sabe lo que hizo o dejó de hacer. ¿El circuito de puesta a tierra tiene la capacidad de carga para conducir las corrientes de falla y una resistencia apropiada? ¿Sí o no? Bueno, estamos hablando de secciones. Básicamente secciones de cable. Y acá la regla práctica es, bueno, 50% de la sección de los conductores principales. Para la protección contra contactos indirectos, ¿se utilizan dispositivos diferencial, interruptor automático o fusible? Fíjense que para la protección contra contactos indirectos nos están habilitando estos tres dispositivos. ¿Cuál es la diferencial con respecto al interruptor automático y el fusible? Y el diferencial ya nos garantiza los 30 mA y es una obligación en el sistema TT, pero en el sistema TNS hasta 32 A sí, de 32 A para arriba no. Entonces aparece el interruptor o el fusible. ¿Pero qué nos tiene que garantizar el interruptor y el fusible? La tablita que vimos en la clase pasada, que los tiempos de actuación frente a una falla sean inferiores a 60 milisegundos. Entonces, yo defino cuál es la protección que tiene, la coloco acá, pero la siguiente pregunta me dice, ¿el dispositivo de protección empleado puede desconectar en forma automática la alimentación para lograr la protección contra los contactos indirectos? ¿Sí o no? Entonces, ¿uno qué hace? Tiene un fusible y le pone un sí. ¿Y el tiempo de actuación? ¿Y la falla? ¿Dónde está? Bueno, eso hay que medirlo. Nosotros muchas veces en esta tabla, cuando hacemos, le agregamos una columna más y ponemos las corrientes de falla y otra columna haciendo referencia a catálogos o curvas. ¿De qué curvas se trata? Una cosa es hacer esto en 30, 40 o 50 puntos y otra cosa es hacer esto en 10.000 puntos de medición. En 10.000 lugares donde un ser humano puede tocar cosas y quedar frito. Entonces hay máquinas, equipos, tableros, toma corriente y demás donde hay que verificarlo. Y hay protecciones de todos los colores. Entonces se le agrega literatura. Básicamente tenemos que tener una bibliografía atrás. Una cantidad de curvas donde nosotros hacemos las referencias que están asociadas a la protección y a su vez el cortocircuito. El tema viene con el cortocircuito. El cortocircuito, bueno, hay aparatos que se llaman lazos. Acá tienen uno, no se ven bien, pero acá dice loop. Usted selecciona esto en loop. ¿Y qué se hace? Tiene dos puntas. Una punta la coloca en el lugar que usted va a medir. Y la otra punta la coloca en la fase, en la corriente. Entonces se le inyecta una señal a todo el circuito que se cierra por el transformador y le da básicamente la impedancia. Esa impedancia la transforma y le dice la corriente presunta es de tanto. Y verificando con alguna cuentita que se hizo, más o menos las cosas funcionan y dan. Los loops nos permiten determinar en el lugar que estamos midiendo la corriente de falla presunta que puede ocurrir. Bueno, eso, asociado a la curva de protección, podemos determinar si actúa la protección en menos de 60 milisegundos, ya sea fusible o interruptor automático, y ahí le encajamos la planilla un sí. Después este mismo aparato tiene acá una cosa que dice RCD. Esto es protección diferencial. Además de todo, yo tengo que garantizar que el diferencial funcione como protección contra contactos indirectos. Con lo cual se le inyecta al diferencial distintas corrientes. La mitad de los 30 mA, 30 mA, 1,5 veces 40 mA, creo que hasta 5 veces, una cosa así, hasta 150 mA se le inyecta al diferencial y se verifica que actúe. Y que actúe en tiempos inferiores a los 60 milisegundos. Con lo cual garantizamos que el diferencial funcione. Bueno, con los fusibles no podemos hacer eso, no podemos hacer traslados fusibles. Pero digamos, verificando, teniendo la corriente de corto presunta y verificándolo en la curva, está garantizado. Y con el interruptor automático pasa lo mismo. El tema es, ¿el interruptor automático opera frente a la actuación de la protección? Bueno, chicos, más papista que el Papa no podemos ser. Alguien se tiene que ocupar de que el interruptor funcione.
que es el sector de mantenimiento. Entonces uno cuando hace estas cosas aclara perfectamente, no tengo nada que ver con el tema de la operación de los interruptores, si están engrasados, verificados o no. Pero digamos que el planteo de esto, de esta normativa, es que hacer bien esto y como corresponde lleva un tiempo más que interesante y es costoso. A su vez, es lo mejor que uno vio en los años de trabajo de estandarizar mediciones de puesta a tierra. Corresponde. Hace 20 años atrás se decía cualquier estupidez sobre este tema, cualquier cosa uno escuchaba. Yo he tenido, a mí me han rebotado trabajos de inspectores que estaban metidos en su momento, la Asociación Electrotécnica tenía, había que verificar, certificar instalaciones, que bueno, ahora es un tema más dinámico. Está a cargo del profesional, antes había un ente que regulaba todo eso y a veces le inspeccionaron una obra. Y bueno, yo tuve un rechazo porque tenía la puesta a tierra unificada con las descargas atmosféricas. Y el pelotudo, porque otro término no tenía, que me verificaba mi instalación eléctrica, me discutía que debían ser sistemas separados. Entonces uno le decía, ¿usted es tonto o se hace? Tengo un predio de 25 por 25 metros, con instalación de pararrayos, con una cámara transformadora. Todo junto. ¿Dónde quiere que ponga la puesta a tierra? ¿En la calle? ¿Enfrente? Bueno, de esas, pero les puedo contar miles de historias. Esto pone un poco blanco sobre negro. Segundo tema, saca fuera de servicio a toda la competencia con título diplomático. Es decir, profesionales de cualquier categoría que estaban dispuestos a firmar cualquier cosa. Ahora no pueden firmar cualquier cosa, ¿saben por qué? Porque no entienden un carajo. Entonces hay una cantidad de gente que a esto no se puede dedicar. Seriamente. Por ejemplo, todos los ingenieros industriales tienen que pedir asesoramiento, no saben de qué se trata. Entonces, como uno los asesora, a mí me ha pasado dar charlas en el colegio de seguridad de químicos, y los tipos se agarraban de los pelos cuando alguno decía, usted tiene que poner la curva, coordinar acá, mirar a ver si el corto opera 60 milisegundos. Y me daban una cara diciendo, no, traigo un profesional eléctrico que me lo haga. Bueno, esa es la idea. ¿Se entendió? Esa es la idea. Que no arquitectos, que no técnicos de mecánicos o cualquiera puede dedicarse a esta tarea. Es una tarea muy específica y muy de nuestro conocimiento. Y es obligatorio. Es obligatorio. Ahora, de ahí en más que haya profesionales que le encajan sí o no a lo loco, eso es otro cantar. Eso es otro cantar. A mí me echaron hace 2 años de un country porque me pidieron esto para verificación en un country muy conocido, Saint Thomas. Bueno, lo primero que verificamos era que las columnas de alumbrado de todas las calles no tenían diferenciales. Le dijimos, no, esto está todo observado, no se puede. No, pero usted no, bueno, váyase, listo, que le vaya bien. Hasta luego. Alguien vino después puso sí. ¿Por qué? Porque las columnas de alumbrado no tenían protección diferencial. ¿Y por qué no tenía protección diferencial? Y porque son columnas de alumbrado y están a la intemperie. Entonces no hay diferencia que aguante. Entonces está mal hecha la instalación. Ahora usted por el trabajo le pone todo sí. Y después tiene un pibe jugando en la calle que se agarra una columna. No, muchachos. Maten gente ustedes si quieran. Yo no me hago cargo. Además, porque esto de llenar sí, no, puede funcionar tranquilamente. Es como andar con un auto sin seguro. Usted puede andar toda la vida, hasta que atropellar. Ahí empieza el problema. Con esto pasa lo mismo. Bueno, espero haberse aclarado la situación y... Miguel, una cosita más. Esta planilla y esta resolución hay que cumplimentarla todos los años. Una vez al año hay que hacer toda esta verificación. No es que se hace una vez, se presenta y ya está, todos tranquilos. No, una vez por año hay que hacer el chequeo de todas las puestas a tierra, todos los puntos, de todas las cosas, y con 60.000 puntos, a eso. Estamos haciendo este trabajo en plantas industriales grandes, donde cómo se hacía. Y había 2 personas que estaban todo el año midiendo. Todo el año, ¿eh? Entonces iban llenando planillas. Y planillas de este tipo que terminaban siendo 5.000 hojas. Entonces cada 15 días nosotros que íbamos, hacían tantas mediciones con equipamiento correspondiente, y nosotros que agarramos 4 o 5 mediciones y las revisábamos, junto con ellos íbamos, las medíamos. Si coincidían los datos que pusieron con lo que no, le dábamos por válida todas las mediciones hechas en esos 15 días. Y de esa manera se podía resolver. O sea, lo que pasó la Guadalupe, la planilla de vacaciones. La planilla de vacaciones para que la llenemos.